Bendiciones a todos y bienvenidos todos a esta nueva edición de Palabra Viva en Vivo. Una vez más presentándole el tópico a nuestra audiencia durante esta nueva edición. Vuestros servidores en el Señor Jesucristo. Mi nombre es Gio y con nosotros una vez más también mi padre y pastor Jesús Martínez. Saludos para todos, bendiciones para todos, abrazos fraternos para todos. Y si algo más tenemos que sea bueno, también es para todos. Eso también lo incluimos en el saludo. Le quiero hacer una pregunta a la audiencia para iniciar esta nueva edición. ¿Ha usted sentido culpabilidad? ¿Se ha sentido mal por cuestionar algo, por cuestionar a alguien? Y cuando usted expresa cierta idea, especialmente cuando esa persona a quien usted cuestionó, ese incidente que usted cuestionó, fue porque alguien le hizo sentir mal por el hecho de que usted hizo simples preguntas. Otra pregunta que añadimos a esto. ¿Usted consideró si verdaderamente estaba justificado en sentirse culpable por simplemente cuestionar, discernir? Bueno, nosotros tenemos un tópico para la audiencia que creo que esto va a traer contentamiento, paz y también justificación. Sí, justificación al hecho de que no se tenía que haber sentido culpable si alguien se entrega al discernimiento adecuadamente. Vamos a hablar en esta edición de Palabra Viva en Vivo acerca de combatir contra las tácticas que buscan reprimir el discernimiento. Bueno, algunos dirán que comenzar con una protesta. Porque lo cierto del caso es que el cristiano es llamado a andar bien con todo el mundo. Yo he leído en alguna parte ahí de la Biblia, no me recuerdo dónde es, ni me recuerdo las palabras exactas, pero yo creo que dijo Pablo en alguna parte ahí que en cuanto sea de nosotros, de vosotros mismos, debemos de vivir en paz con todo el mundo, y esto de buscar controversia, generar controversia, no le pertenece a los cristianos. ¿Por qué se ponen mal contigo ahora en este momento? Exacto, muy buena pregunta. Usted comienza a notar que hay ciertas ideas fallidas que se han diseminado a través de los años y se han infiltrado dentro de la iglesia, llevando a cristianos que están haciendo buena obra en cuanto al discernimiento a sentirse culpables, a sentirse como que no deben de cuestionar las cosas, que no deben de examinarlo todo cuando todo lo opuesto es cierto. La Biblia nos manda, es un mandamiento, no es una sugerencia. Es un mandamiento que nosotros debemos de examinarlo todo. Así dice Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículos 21 y 22. Dice, examinadlo todo. No dice algunas cosas. No dice algunas de las cosas que no supuestamente van a afectar la unidad, porque esa es una y hablaremos de eso en breve. Esa idea fallida que le dice al creyente que cuando examina, en esencia está atacando la unidad del cuerpo de Jesucristo. Hablaremos más acerca de esa idea fallida en breve, pero dice aquí, una vez más, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Si usted nota el orden de este versículo, usted nota que Pablo dice que la examinación es lo que nos permite, también usamos la palabra discernimiento, es lo que nos permite el poder diferenciar entre lo malo y entre lo bueno. Una de las cosas que tú y yo hemos denunciado a través de los años es cómo se ha violentamente, diría yo, tomado la palabra discriminación y se ha convertido en algo que en verdad no tiene nada, ningún sentido debido al sentido original y cómo lo han, en esencia, acabado con la terminología. Bueno, Gio, yo me opongo a la discriminación porque a mí me han dicho de que esto específicamente lo que hace es atacar a una persona por su etnicidad, color de tez, carácter, etcétera, etcétera. Usted se equivoca. Usted comenzó a creer una mentira, porque discriminación en el sentido original quiere decir el poder diferenciar entre lo malo y entre lo bueno. Pero nótese, si las personas hubieran estado examinando, nunca lo hubieran permitido a estos demagogas hacer uso de la palabra discriminación y alterar la definición en contra del sentido original de la palabra. Nótese que ya comenzamos a explorar los peligros de bajar la guardia y entonces también comenzamos a catalogar cuáles son las diferentes estratagemas, tácticas que se emplean para, en esencia, desalentar al pueblo cristiano a poder discriminar, a poder discernir, que es, una vez más, un mandamiento bíblico. El siglo dice que tenemos que rechazar la apropiación cultural. O sea, lo que ayer se vio como un elogio, el que esta chica de tez bien clara de repente se arregle su pelo
con trenzas típicas de la cultura india, lo que ayer se vio como un elogio de la cultura india y por lo tanto no causó problema, hoy se le llama aquello apropiación cultural. Esto me parece bastante interesante porque si yo sigo el consejo de Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda forma de mal, ¿cómo descifro yo? ¿Cómo logro saber que aquello es bueno y lo otro es malo si no le aplico examinación? Si no lo examino, si no lo escudriño, tengo que aplicarle escrutinio, evidentemente. Y entonces, y solo entonces, me puedo abstener de lo que no sirve y, como comenzó a explicar yo, practicar lo que llego a entender que sí sirve sin sentirme culpable por ello, que es como, escúchelo bien, no solo en el ambiente de ropa y pronunciaciones, se ha llevado a cabo algo que hoy se condena, la apropiación de algo que un día tuvo un significado y hoy se le aplica a otro. Porque ayer, liberal, esto significó que usted fue o era una persona generosa. Hoy quiere decir que usted no tiene brújula moral. Así nosotros usamos la palabra. ¿Por qué? Porque tomaron la palabra, la secuestraron, se quedaron con ella o como ellos mismos le llaman hoy, una apropiación cultural. Dicho sea de paso, hablando acerca de este punto dentro del tópico más ampliamente considerado, cuando hablamos de apropiación, en verdad se debería de hablar acerca de asimilación, hablando acerca de cómo la discriminación, el discernimiento, la examinación, la gente ya no emplea, porque si usted lo piensa bien, si hay algo que usted puede imitar para asimilarlo en su carácter, porque es digno de imitación, usted lo debe de hacer. Ah, no, pero eso es otra palabra que hoy por hoy nos dicen, no, eso no se puede practicar por esta razón, aquella razón. Nótese cómo han invadido ellos, se han apropiado del lenguaje al punto de que no solamente le hacen a usted culpable por hacer algo que la Biblia le manda hacer para mantenerse libre de la influencia subversiva de la maldad, sino que ahora también se están apropiando del lenguaje que debería de servir para promover lo bueno. Nótese que una vez más estamos catalogando en diferentes maneras las diferentes tácticas que se emplean en contra del discernimiento. Y lo más triste del caso, que hay muchos cristianos que no acaban de notar que ellos son susceptibles a estas tácticas y caen en la Pero trampa. por Dios, si son los primeros en decir, este es el ídolo de las naciones, estás viendo al American Idol, cuando para nosotros los cristianos la palabra ídolo, la palabra idolatría debería de disparar alarmas. Yep. Pero no dispara alarmas porque ha sido muy sutil el trabajo, debemos reconocer eso. Sí. Han tomado ciertas palabras y la han limpiado, o así piensan, de tal manera que la gente ya no reacciona como debe reaccionar, y otras que tuvieron una connotación, un significado de algo bueno, resulta que las han destruido. Sí, absolutamente. Quisiéramos examinar por un momento, para darnos una vez más brújula en el asunto, en la consideración del tópico, la palabra discernimiento, como la emplea la Biblia, viene del vocablo griego dokimazo. Y nótese las implicaciones, la definición de la palabra. Poner a prueba. Quisiera pausar un momento. Porque cuando hablamos acerca de poner a prueba, la Biblia tiene mucho que decir acerca de probar las cosas. La Biblia nos dice que debemos de probar los espíritus para ver si son de Dios. Pablo dice que nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos consistentemente en la fe. Usted nota que hay este hilo, por así decirlo, que entreteje esto de la examinación en diferentes maneras en emplearla. Pero desafortunadamente, como una vez más, hay muchos cristianos que se han dejado intimidar por los argumentos equivocados en contra del discernimiento, que nunca emplean el discernimiento, que una vez más, lo hemos dicho anteriormente, es un instrumento invaluable para poder protegerse de la malicia. ¿Cómo uno puede sospechar? ¿Cómo uno puede analizar las tácticas del maligno si uno no examina, si uno no pone a prueba? Piénselo. Si no hay manera de probar las cosas, no hay manera de evidenciar, por ejemplo, si una persona está enferma. Y usted nunca se levanta contra el experto medicinal, en contra de sus, vamos a llamarle, estrategias para ver si usted es una persona saludable o si usted tiene una enfermedad. ¿Por qué? Porque usted sabe que es en esa
prueba, es en esa examinación donde se puede encontrar si hay algo malo con su cuerpo y usted dice, no, haga todas las pruebas que usted tenga que hacer, doctor, porque yo no quiero morir de cáncer. Por favor, haga todas las pruebas porque yo no quiero morir de esto y no quiero sufrir de esto, aquello y lo otro. De esa manera nosotros entendemos la importancia de poner las cosas a prueba, pero en cuanto a lo espiritual, de repente nos levantamos contra los instrumentos que Dios nos da para poner estas cosas a prueba. No tiene sentido. Son esas contradicciones que nosotros vivimos con las mismas, que llega un momento donde requiere que alguien nos dé una bofetada espiritual, francamente, hablando, para que nosotros digamos, oye, es verdad, ¿por qué yo he adoptado esta actitud cuando en verdad solamente me estoy menospreciando mi propia vida espiritual? ¿Y qué de probar los metales? No sea que llegues a pensar, he comprado oro y no compraste oro. Uh-huh. ¿Y qué de probar los billetes? Porque hoy tú dices un billete de 50. Déjame probar a ver si es verdaderamente billete genuino o si alguien hizo muy buen trabajo falsificando este billete. ¿Y qué de el padre que prueba al chico que llega a casa pretendiendo a la hija? Esto nosotros todos entendemos que es de suma importancia, pero resulta que en lo espiritual decimos, es insignificante. Escuche esta última porción de la definición porque me gusta esto, porque añade mucho peso a lo que estamos hablando en esta edición. Reconocer como genuino después de examinar. Esto es una de las cosas que queremos enfatizar en esta edición. ¿Cómo usted reconoce? O fallido. O fallido también. Porque puedes reconocer, sí, esto es bueno, pero aquello no sirve. Si el discernimiento usted no lo emplea, o es incompleto el trabajo de discernimiento, ¿cómo usted puede decidir si algo es bueno o si algo es malo? Hay muchos cristianos que andan existiendo, por así decirlo, que llegan a adoptar cosas que ellos dicen, bueno, yo lo examiné. Y cuando uno considera ciertas cosas y le hace ciertas preguntas, uno tiene que llegar a la realización que en verdad no le dieron suficiente materia gris al asunto para ver si en verdad examinaron la totalidad de lo que se le presenta, de lo que se le propone que ellos adopten, y por ende no pudieron discernir si el objeto que se le estaba presentando para ellos adoptar, sea noción, sea concepto, etcétera, etcétera, si es genuino, es algo que deberían de rechazar. Y mucho más cuando, por ejemplo, el púlpito te dice, tú no tienes derecho a discernir, tú no tienes el derecho a examinar, creed a los profetas de Jehová. ¿Cómo es posible que no creas al apóstol? Y entonces ya, a tu punto y al punto principal de este mensaje, si ya desde el punto A me están diciendo que no puedo y que no debo, ya perdí. Piénselo. Si ya usted se traga ese cuento, no puedes, no debes, ya usted perdió. No Exacto. puedo, no debo, ¿qué cosa? No puedes discernir, no debes examinar, no debes analizar. Ya perdiste. Porque en el mundo del espionaje, y Satanás se mueve en ese ambiente de maquinaciones, estratagemas, si tú no examinas, es posible que llegues a pensar que tienes un aliado cuando en realidad estás caminando tomado de la mano de aquel que no será hoy, no será mañana, pero te va a clavar el cuchillo en la espalda. A mí me parece, bueno, a nosotros nos parece bastante curioso que la iglesia de Jesucristo se fuera a avergonzar de este instrumento que Dios nos da cuando nosotros vemos esto en la persona y obra de Cristo Jesús. Una y otra vez se le presentaron cosas a Jesucristo que vemos que a través de la examinación que Él empleó, nos demuestra que Él las rechazó abiertamente y, dicho sea de paso, explícitamente, y fuera lección para nosotros. Tú estabas hablando acerca de un incidente recientemente. Que no te suceda cosa alguna. Y vemos que Jesucristo le dice a Pedro, que responde de esta manera, apártate de mí, Satanás. Curioso, cualquiera que estuviera viendo ese incidente diría, oye, pero ¿qué le pasa a Jesús? Este es uno de los más íntimos, por así decirlo, en su ministerio, lo está apoyando. ¿Por qué Jesucristo se levantaría así contra una persona que está teniendo misericordia de él? Porque Jesucristo, una vez más, empleó el discernimiento. Nótese, y esto es a tu último punto, se disfrazó, por así decirlo, el enemigo de, aquí estoy de benevolencia, aquí estoy para hacerte el bien. Y Jesucristo lo reconoció por lo que fue y en esencia lo pudo impedir esa obra satánica que se usó a través de Pedro. Entonces, comenzamos a notar la importancia del discernimiento y una vez más seguimos catalogando las diferentes tácticas que se emplean en contra del discernimiento. Pero entonces, este es el primer punto que damos como solución a la audiencia. Yo creo, Gio, que mirando el proceder de Jesús, si ustedes que han leído su Biblia se franquean conmigo, tendrán que decir, es cierto lo que dice el pastor. El punto de partida de Cristo para con todas estas cosas fue
Yo no confío en el hombre. ¿Usted está seguro? Eso es lo que enseña la Biblia, que el Señor jamás se fió del hombre porque sabe, le consta lo que obra en el hombre. Oh, no, pero ese es el Señor. Si el Señor que escudriña la mente y el corazón no le tiene confianza, no se fía del hombre, ¿cuánto más nosotros? Usted es llamado a discernir, usted es llamado a examinar. Pero entonces esa es otra actitud que cuando nosotros hablamos con otros creyentes, ellos se avergüenzan de eso también. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, es que yo no quiero ser un cínico. Dicen algunos, yo no quiero ser una persona que vive con desconfianza porque yo no quiero sufrir de ¿Y sospecha por qué maliciosa. citan entonces maldito el hombre que confía al otro hombre? Exacto. Y Exacto. vamos al caso, si me das a escoger entre cínico o un individuo que se deje engañar por todos, me quedo con cínico. Completamente de acuerdo. Piénselo. Cuando usted en esencia está rechazando abiertamente lo que la Biblia nos dice que nos ayuda a mantenernos libres del engaño, mantenernos libres de la manipulación, usted solamente se está haciendo daños a sí mismo y también, si uno lo considera también, a otras personas quienes están en su círculo de influencia y de autoridad. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros, como padres, digamos, yo tengo que examinar quién está andando con mis hijos porque yo no quiero que estas personas vayan a malograr a mis hijos? Y nosotros no nos avergonzamos de que nosotros estemos examinando con quién andan nuestros hijos. Y después nosotros mismos nos indignamos cuando nuestros hijos nos dicen, papá, mamá, mira que usted sufre de sospecha maliciosa. ¿Por qué? ¿Por qué usted está sospechando a este individuo que, Johnny, por ejemplo, Johnny es buena gente? Yo no sé que usted le ve mal y usted dice, hijo, hija, yo he vivido unos cuantos años. Yo conozco la tendencia humana, no te dejes llevar, no seas un ignorante voluntario. Lo desempeñamos en el parentesco y entonces cuando vienen a cosas espirituales no vemos que nosotros estamos en esencia actuando como hipócritas cuando rechazamos el instrumento del discernimiento. Yo creo que nosotros, el pueblo de Dios, somos una gente tan chistosa, presentamos unas comedias tan extraordinarias que no sé por qué no tomamos tiempo para reírnos de nosotros mismos, porque una y otra vez hablamos de cómo Jesús sabía que este que andaba con el Iscariote era un buitre. ¿Y cómo se enteró de aquello? Ah, no, es que lo sorprendió a última hora. Ajá. En todo momento Sorprendió. sabía que a su lado estaba este individuo que le iba a traicionar. No, lo llamó un diablo. Lo llamó un diablo. Discernimiento. Exacto. Los demás inicial, yo creo que con el tiempo, con el pasar del tiempo y Jesús decir uno de ustedes me va a traicionar y viendo que este le sustraía al cofre, yo creo que eventualmente dijeron, oye, el Iscariote es un tipo un poco peligroso, pero inicialmente, no, si nosotros somos como una banda de gente muy tranquila y todos aquí somos muy nice, y en esencia Jesús seguía diciendo, entre nosotros hay uno que es diablo, Exacto. entre nosotros hay uno que es diablo. ¿Cómo él supo y cómo es que nosotros debemos saber? Discernimiento. Absolutamente. Pero Jesús sabía que el Iscariote le iba a traicionar y con todo le dejó allí, y usted también. Pero el que usted tenga a una persona cerca no significa que le tiene confianza o que le ha quitado la vista. Es más, cuando la persona le va a hacer el daño, resulta que ya no es daño lo que le hace porque usted había hecho la movida necesaria para que esa movida del malicioso que está en su círculo no le pudiera hacer daño. Pero entonces, una vez más, sigue tocando ciertas cosas que cuando la ponemos en alto relieve, una vez más, vista a través del lente que estamos presentando esta noche, el buitre, el ladrón que podría robarse su vehículo, usted nunca lo ha visto, usted no lo conoce, pero usted sabe que el potencial está en el mundo de que puede robarle su vehículo o sus posesiones. ¿Y qué usted hace para proteger sus posesiones? Le deja la puerta abierta y la llave. No, mentira. Una vez más, tenemos, y yo sé, lo voy a decir una vez más, y hay algunos que se molestan conmigo por decir la palabra, pero tenemos que abandonar la santurronería porque no nos queda bien. Por una parte, estamos siendo sabios en el proceder, pero entonces en otra decimos, cualquier cosa puede entrar, a mí francamente no me importa. No, hay que hacer consistencia, uno tiene que ser consistente en el diario vivir. Tengo una sugerencia para ti. Por favor. Y fíjense que lo estamos diciendo para que luego, si aparece antes de que nosotros lo tengamos, usted sepa que nos robaron la idea. Para que el discernimiento acerca del robo esté vigente. Vamos a preparar unas camisetas que digan, dile no a la santurronería. A la santurronería, exacto. Ese proyecto tenemos que Yo creo que sí, efectuarlo. Yo creo que sí. Recuerde que lo escuchó aquí, ¿eh? Exacto, aquí no nos pueden quitar la idea. No nos pueden quitar la idea. Ahora,
quiero usar esta Si frase. se interesa, perdón, por una de esas camisetas, si le Escríbanos. parece buena idea, escríbanos, déjenos saber. Sí, yo quiero una de esas camisetas. Exacto. Ahora, quiero tratar de colocar esto en la mente y en el corazón de la audiencia, porque creo que esto comienza a dirigirnos hacia pensar correctamente y también actuar correctamente sobre el discernimiento. Tenemos que adoptar el discernimiento disciplinado, porque lo cierto del caso es que la humanidad, especialmente aquellos que tienden a discernir más que otros, sí, empleamos el discernimiento hasta cierto punto, pero no es algo que lo adoptamos en cada aspecto de nuestro diario vivir. Nótese que hay diferentes maneras donde nosotros podemos suspender el discernimiento por varios factores. Sea que la gente nos sintamos avergonzados o sentimos culpabilidad porque otros nos han hecho creer que emplear la examinación, el escrutinar las cosas, de repente hace esto y aquello y lo otro, y suspendemos el discernimiento. Que dicho sea de paso, hablando de tácticas, o eso es una de las tácticas, y lo mencionabas anteriormente, de los maliciosos que quisieran manipular. Tratan de inculcarle a usted temor por cuestionar lo que ellos dicen. ¿Recuerdas? Yo recuerdo, y yo sé que tú lo recuerdas también, hace años atrás, ¿cuál fue una de las más populares desde el púlpito? No vas a cuestionar al ungido de Jehová. No cuestionarás al ungido de Jehová. Y en esencia encontraron una manera de tomarle el pelo a las personas que le estaban diciendo abiertamente a estos manipuladores: nosotros queremos que nos tomes el pelo, cuando ese texto ni es aplicable a ellos. Y aún así, cuando uno lo piensa bien, cuando estamos hablando del ungido de Jehová, que habla, por así decirlo, de uno de los reyes de Israel de la antigüedad, si usted lo piensa bien, a mí me parece curioso que el profeta Natán se acerca a David y dice: tuve este sueño. ¿Qué debemos hacer con el individuo que se robó, por así decirlo, la oveja que no le pertenecía? Y David dice: ese individuo debe de morir, ese eres tú. A mí me parece curioso que estos apóstoles y profetas digan: no puedes poner en tela de duda lo que el ungido te dice, cuando lo primero que tengo que discernir es, déjame ver si este verdaderamente es ungido. Completamente de acuerdo. Porque de ser ungido no estaría expresándose así. Así que ya te estoy ayudando a discernir cuando alguien te dice: no me examines. Exacto. Queremos hablar próximamente acerca de 3 tácticas. Recuerde, esto no es una lista exhaustiva, pero ya le comienza a dar una dirección general a la audiencia para notar cuáles son las tácticas. Y después que mencionemos estas 3 tácticas, queremos hablar acerca de las soluciones que uno puede implementar inmediatamente en nuestro caminar diario para asegurarnos de que lleguemos a emplear el discernimiento diariamente y constantemente. Por eso me gusta la frase discernimiento disciplinado. Recuérdese, es una disciplina, no es algo que usted necesita motivación, como dicen muchos hoy, para implementarlo. Usted mismo, usted lleva a su propio ser a discernir. Usted le dice a su alma, usted le dice a su mente: vamos a examinarlo todo porque es mandamiento bíblico. Considera esta táctica. Ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a formular con ciertas palabras para que se le sea más fácil a la audiencia identificarlo. ¿Qué me dice usted acerca de la vergüenza que algunos intentan inculcar en aquellos que llegan a discernir? Por ejemplo, cuando una turba de ignorantes de repente pretende silenciar el cuestionamiento que lo que hace es revelar la verdad a todo ese grupo. Lo hemos visto en el ámbito político, en el ámbito teológico, en diferentes ámbitos. Una persona dice: espérese, aquí hay que cuestionar esto porque esto no es legítimo. ¿Por qué se está encubriendo esto? Y de repente la turba de gente como que quiere intimidar a aquel que hace simples preguntas para traer hacia adelante la verdad. Con las vacunas, nosotros fuimos entre los primeros, no los únicos, pero sí estuvimos en la primera fila poniendo en tela de duda todo lo que los CDC estaban diciendo. Y yo recuerdo en Facebook los hermanitos: escuchen a los CDC, escuchen a la Organización de la Salud Mundial. Y ahora que toda esta gente detrás de las escenas se están retractando por miedo a las demandas, yo no veo a los hermanitos diciendo: ando con el zapato en la boca porque por no discernir abracé aquello y le dije a los demás: abracen esto. Sí. ¿Por qué? ¿Y qué le estaban diciendo a las personas que estaban cuestionando? Tú no eres cristiano, tú no tienes amor por tu prójimo. Con BLM, con el movimiento apostólico profético, nosotros nos hemos buscado, vamos a decir que 75, 80 docenas de dolores de cabeza por hacer esto que estamos recomendando. Pero aquí estamos y no nos vamos a retractar porque esto lo ordena la Escritura. Completamente de acuerdo. Otros ejemplos. ¿Qué me dice la audiencia? ¿Qué nos dice la audiencia acerca de aquellos que intentan vilipendiar el carácter de aquel que cuestiona? No, Gio, pero deme un ejemplo.
¿No llamaron a Jesucristo bastardo, hijo del diablo, un demonio en esencia? Bueno, sí, eso yo lo leí en alguna parte de Juan, donde en Sí, cuando esencia... pierden el debate, la conversación, el examen, entonces ya no tienen base para lo que están diciendo, ahí viene el ataque personal. automáticamente usted nota que el enfoque ya no es en lo que usted está diciendo, es en su falta de amor. Sí. Es en su falta de cariño para su prójimo. Sí. Es en esto, aquello y lo Sí. otro. Y no tiene que ver con la sustancia. Sí, no me lo dijiste con cariño. Exacto. El tono, ese es otro. El tono me lo dijiste de cierta manera. Si tú me lo hubieras dicho cariñosamente. Exacto. Y usted sabe que eso es un disparate. Ellos no lo hubieran aceptado de todas maneras. Pero entonces aquí está lo que Tú yo me puedes clavar el cuchillo siempre que lo haga con cariño. con cariño. Con un poco de anestesia sería bueno. Sí. Esto es lo que yo le he dicho a los cristianos a través de los años. Se lo hemos dicho a los cristianos a través de los años. ¿Por qué no le responde a esa persona que te dice eso? ¿Qué tiene que ver mi falta de carácter, por así decirlo, con la sustancia de lo que te estoy diciendo? Porque una vez más es una táctica de desviar y Pero para es que el otro es avergonzar. el que no tiene carácter cuando no tolera la verdad. Exacto. Otro ejemplo. Lo estamos viendo hoy por hoy. En varias naciones hay intentos de clasificar el cuestionar como ley criminal. Lo están haciendo, lo estamos viendo en nuestro propio país. Están tratando de criminalizar el que usted haga preguntas. Sí, disentir resulta que es un crimen. Esto también incluye otra táctica, la ira injustificada en contra de aquellos que buscan la verdad, que eso también incluye intimidación, violencia contra aquellos que dicen la verdad. Y tenemos otra táctica. De modo que disiernes, examinas, te das cuenta que hay algo que no sirve, denuncia, eres un criminal. Exacto. Y si no eres un criminal, como mínimo eres un carnal, un mundano, un individuo que se levanta contra el ungido y por lo tanto fuera de la iglesia. Eso es correcto. Tenemos tercera táctica aquí. Una vez más, no es una lista exhaustiva, pero ya comienza a dirigir a la audiencia. ¿Qué nos dice la audiencia acerca de utilizar raciocinios, razonamientos errados y retorcidos para contravenir en la examinación? ¿Nos puede dar un ejemplo? Dice la audiencia. Muy bien, aquí tenemos en Lucas 5, versículos 20 al 22. Tenemos una instancia aquí donde Jesucristo está hablando, la turba de gente lo está rodeando. Hay un hogar, hay un individuo cojo, un individuo que no puede caminar. Y entonces los que están tratando de ayudarle a llegar a Jesús para que lo sane, dicen, ¿cómo llegamos a Jesús? Dicen, oye, nos parece bien que el techo del lugar lo podemos bajar, por así decirlo, y para ver si tomamos la atención de Jesucristo. Dice el texto que cuando Jesucristo vio su fe, dice que eso ciertamente le ministró a Cristo. Y le dice Jesucristo, tus pecados son perdonados. Inmediatamente los fariseos que estaban ahí dijeron, ¿cómo? Dice el versículo 21, los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y dice, versículo 22, Jesús conociendo sus razonamientos. Vamos a pausar un momento. Hay personas que leen ese texto y dicen, bueno, porque Jesús es Dios y él pudo detectar sus razonamientos. Yo no discrepo con esa interpretación, pero ¿qué si yo le añado a esa consideración de ese texto de que Jesucristo sabía el por qué estaban pensando de esa manera? Bueno, Gio, pastor, en verdad no lo había considerado de esa manera. Y nótese lo que le dice. Respondió y les dijo, ¿por qué razonáis en vuestros corazones? Y continúa la narrativa. Nótese que los fariseos pensaban que ellos estaban usando, por así decirlo, un pensamiento sano para examinar a Jesucristo, cuando en verdad ellos estaban retorciendo las escrituras para usar una examinación fallida contra algo bueno que estaba sucediendo. Otra versión dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Quiere decir que hay una manera de analizar y considerar que no sirve. Es como la ciencia del siglo, que te dice, no juzgues, no puedes juzgar la ciencia, tienes que confiar en la ciencia. Y resulta que la ciencia hoy te dice esto y mañana te dice, no, ya no es esto, es aquello. ¿Por qué? Porque la ciencia es conducida ¿por quién? ¿Por Dios o por el hombre que es falible? No, y que tiene el sistema metódico. Sí. Que todo lo repite y lo repite y lo repite, y cuando todo se repite y queda igual una y otra vez, entonces ya es ley. Hasta que alguien lo repite una vez más y viola aquello, rompe aquello, destituye aquello y se acabó. Por no hablar del discernimiento que tienes que tener, porque detrás de las escenas está esta gente que sabe que a través del fármaco hacen mucho dinero, mucha plata, y si te falta ese discernimiento, resulta que introduces en tu cuerpo algo que, lejos de sanarte o mejorar tu salud, a largo plazo es posible que te empeore, sí, o como mínimo cree un vicio en ti que hace que todos los meses tú le deposites
platica, se dice en el lenguaje diminutivo, en sus cuentas. Absolutamente. Para concluir esta edición, queremos hablar acerca de las soluciones que se pueden emplear inmediatamente para que uno llegue a ser profesional, sí, profesional en el discernimiento, tal como el texto dice que debemos de ser. Debemos de someternos al mandato. Recuérdese, no es sugerencia, es mandamiento. Yo discierno que se están enojando contigo. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero es contigo. Es conmigo. Sí. En primer lugar, dedícate al discernimiento. Yo sé, suena fácil, pero lo cierto del caso es que muchas personas tienen la tendencia de, bueno, voy a examinar no todas las cosas, sino algunas cosas, porque, bueno, me sería conveniente no examinar esto, porque yo voy a notar, yo sé inherentemente que hay contradicción en mi proceder aquí. Pero por ende yo tengo que intervenir. Por favor. Porque hay gente que dice, esto es muy difícil, es una tarea muy dura, y son gente que se la pasan en todo momento juzgando a los demás. Correcto. ¿Por qué si se ejercitan aquello Exacto. de tal manera que tú ves que ni se sofocan, juzgan con una facilidad extraordinaria? ¿Por qué no virar la tortilla y hacer lo correcto? Y tú vas a ver que te queda muy bien, ya no vas a hacer juicio injusto, malo, sino que lo vas a basar en verdad, te vas a proteger a otros y Dios se va a alegrar contigo. Dicho sea de paso, quiero decir lo siguiente, yo creo que hablo por ambos cuando digo lo siguiente. Cuando usted llega a aprender el discernimiento y usted ve los beneficios de cuánta maldad le libra el discernimiento, llega a ser algo donde no lo quiero describir como una adicción porque creo que estoy malogrando el verdadero regalo que es el discernimiento, pero como que uno dice, uno comienza a valorizar más el discernimiento bíblico y uno dice, yo no puedo vivir sin esto. Y lo emplea, lo desempeña, por así decirlo, continuamente en la existencia. Y aquí me llevo al segundo punto. Si usted en algún momento se siente las piernas, por así decirlo, estremecidas, porque si hago esta pregunta, porque veo lo que estoy viendo, o si digo algo porque veo lo que estoy viendo, pídele al Señor de nuevo. Vemos esto en la Biblia, que cuando los discípulos se encontraban en una situación donde ellos sabían, si alzamos la voz y decimos algo, nos puede costar, inmediatamente ellos le piden discernimiento, coraje, en el Espíritu al Señor, y Dios da eso porque usted entiende inherentemente que emplear el discernimiento es vida, no solamente para usted, sino para otros. Voy a dar un ejemplo pequeño aquí para comprobar el asunto. Imagínese lo que tomaría para una persona como Pablo pararse en el Areópago y presentar lo que él estaba presentando. Lucas dice que eso era una ciudad que en esencia se dedicaba al conocer algo nuevo. Era una gente filosófica, pero también una gente bastante pagana. Imagínense pararse ahí y presentar algo donde automáticamente la gente dice, este individuo, porque lo estaban diciendo de Pablo, es un loco, este individuo no sabe de lo que está hablando, etcétera, etcétera, y otros peligros que podría en esencia enfrentar siendo cristiano en aquellos entonces. Pero nótese que habían algunos que escucharon la presentación de Pablo y dijeron, lo que él está presentando es la verdad, y llegaron a creer. Señores y señores, usted no sabe muchas veces las personas que están viendo, las personas que están analizando cuando usted hace esa pregunta. No solamente le beneficia a usted, sino que beneficia a otros que no conocen la verdad, y ellos se benefician porque usted hace la pregunta que lo que hace es revelar la verdad del asunto. Por ende, no se deje avergonzar por usar el discernimiento. Y número 3, esto yo no sé cuántos años tú llevas en esencia dando este consejo. Use las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son un instrumento tan invaluable y dan tan gran efecto porque automáticamente da la respuesta y hace sobresalir la contradicción, la hipocresía, la maldad, el fraude que hay en lo que dicen ciertas personas que quisieran manipular. Unos días atrás un compañero de trabajo comenzó a hablar conmigo de esto, de aquello y de lo otro, y él pensó que yo no estaba prestando atención, y de repente, en medio de su conversación, me dijo esto, aquello y lo otro. Además, María, la Madre de Dios, y yo dejé que terminara su frase, su oración, y le dije, ¿y entonces Dios tiene mamá? Pregunta retórica. Le estoy diciendo, no es posible que Dios tenga madre. Exacto. Entonces empalideció, guardó silencio y ya no volvió con el tema. El que va a regresar con el tema ahora soy yo, porque yo quiero ahora insistir, y lo voy a usar como para presentarle más perfectamente el Evangelio.
Háblame entonces de esto que tú abrazas, que te lleva a pensar que Dios tiene madre. Ujú. Y si estamos listos, no solo podemos discernir las intenciones de las personas cuando se acercan, porque obviamente él pensó, deja ver si le coloco algo aquí acerca de María y del catolicismo, y chocó con una pared, sino que ahora él quedó en una posición vulnerable conmigo, porque él sabe que no va a ser hoy, no será mañana, pero ese día se acerca y se acerca a toda velocidad, donde tendrá que contestar preguntas Exacto. para las que él no tiene respuesta. Por eso es que el testigo de Jehová, cuando ya tú lo arrinconas, dice, yo voy a traer al ungido, porque veo que a usted le gusta hablar de la Biblia, y te traen a uno que sabe un poquito más y otro que sabe un poquito más, y esto es parte de la batalla espiritual en la que tenemos que involucrarnos, porque lo que está en la balanza, lo que estamos buscando hacer es llevar vidas a la luz de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en ningún otro hay salvación. No se deja avergonzar por discernir. Recuerde, es mandamiento bíblico. Empléelo para vida. Le damos gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Le recordamos algunas cosas antes de despedirnos en esta edición. Necesitamos vuestro patrocinaje. Si usted es edificado, informado por la información, el contenido que ofrecemos a través de los diferentes métodos que empleamos para enviar estos mensajes a la audiencia, por favor considere donar. Lo pueden hacer pulsando el enlace bajo donaciones, debajo de la presentación de video. Siga las instrucciones. De esta manera nos ayudarán de antemano. Queremos darle gracias a la audiencia por el apoyo. No olviden también correr la palabra. La mejor manera de ayudarnos a alcanzar a otras personas es dejarles saber acerca de la existencia de Palabra Viva Radio, de Palabra Viva en vivo. Envíele estos enlaces, envíele estos enlaces de los tópicos para que otras personas conozcan la verdad. Usted nos ayuda a correr la palabra. También no olviden que quedan 2 ediciones más de todos los podcasts que se ofrecen a través de Palabra Viva Radio, pbradio.org, la del jueves, la del viernes. Y por último, nos reuniremos virtualmente este domingo para la próxima edición de Palabra Viva en vivo. Discierno que se te olvidó el título para el domingo, el tema. El título será La redención del cuerpo. ¿Cómo la redención del cuerpo? Sí, la redención es para el alma y para el espíritu. Entonces nosotros queremos preguntar por qué Pablo usó esa palabra, porque redención habla de comprar, de adquirir, de pagar un precio para rescatar algo. ¿Por qué habla la Biblia de la redención de nuestro cuerpo? Sí. Esto es para el domingo. 10:30 de la mañana, tiempo del este, a través de pbradio.org. Yo discierno que algunos duermen demasiado de mucho, así que despiértese temprano para que reciba el bocado de la palabra de Dios. Eso es todo por ahora. Por mi padre Jesús Martínez, este ha sido Gio. Nos despedimos de ustedes diciéndoles que la verdad de Dios continúe reinando en vuestros corazones. Amén.